Buenas, soy Luca y en el vídeo de hoy os voy a hacer la reseña, la review acerca de la tercera entrega de Crescent City, House of Flame and Shadow, Casa de Llama y Sombra, que entiendo que será la traducción que se le dé a este libro en español, que se publica en breve, el 22 de febrero, pero aquí una ansias, en 24 horas ya se lo ha leído. Quiero ya avisar desde un inicio que no sé muy bien cómo voy a enfocar este vídeo. Este vídeo surge de la necesidad de comentar y hablar y un poco desahogar en cuanto a esta lectura se refiere. Ya sabéis que no me gusta dar spoilers, pero creo que en este caso van a ser inevitables, al menos en cierta medida, puesto que se trata, como digo, de una tercera entrega y obviamente yo quiero comentar un poco con nombres y apellidos. Así que si obviamente no habéis leído absolutamente nada de Crescent City, no veáis este vídeo todavía, leedlo primero y luego venís. Y si habéis leído hasta el segundo libro, o sea, solamente tenéis pendiente este tercero, es cierto que no os voy a decir exactamente qué es lo que pasa, pero claro, voy a dar nombres, voy a dar cositas que no vais a saber exactamente qué ha pasado, pero vais a poder intuirlo. Así que todo bajo vuestro criterio, si os queréis spoilear más o menos. Al inicio comentaré sin spoiler un poquito brevemente mi opinión acerca de esta lectura en sí, aunque debo avisar ya también que estoy como todavía digiriendo, y luego más adelante, que ya sí os avisaré, es cuando realmente entraré en la parte de spoilers, porque al menos pues voy a decir nombre, apellidos y cosas que me han gustado o no me han gustado, aunque no entre en detalle en cada una de ellas. Dicho lo cual, para no enrollarnos más, voy a comenzar ya. Como ya os he mencionado, en este vídeo os voy a hablar acerca de mis impresiones de esta tercera entrega de Crescent City, y os lo muestro así todavía en la versión Kindle porque es que no me ha llegado mi ejemplar físico. He comprado 2 ejemplares y no me ha llegado ninguno. Yo esto lo estoy grabando el día 1 de febrero y terminé de leer este libro ayer, 31 de enero, que de hecho se publicó, me llegó a mi Kindle el 30 de enero a las 12 de la noche. Entonces, 24 horas, sí, menos de 24 horas, pero bueno, una locura. ¿Qué os voy a comentar? Ya sabéis que Sarah J. Maas me encanta, tenéis ya algún vídeo dedicado a ella en el canal, aunque creo que todavía no he publicado uno, lo tengo grabado desde hace bastantes semanas, pero entre unas cosas y otras se va alargando y todavía no lo he publicado. Veréis evidentemente qué vídeo se trata porque no llevo micrófono, y todos los que he grabado ahora en este 2024 voy probando micrófono, así que ahí será el dato de uy, este estaba grabado con bastantes semanas de antes. Sí, en 2023. Pero el vídeo que sí que tenéis publicado ya en mi canal acerca de Sarah J. Maas es el orden de lectura de todas sus obras. Crescent City es precisamente la última obra que recomiendo leer de ella si no habéis comenzado a leer absolutamente nada de la autora. Si queréis conocer un poquito más del porqué, etcétera, pues podéis ir al vídeo en cuestión. Dicho lo cual, tercera entrega de Crescent City, libro más que esperado desde hace 2 años y que me he ventilado en menos de 24 horas. Dicho sí, queda hasta un poco triste en parte, o sea, por una parte no, porque dices, wow, lo he disfrutado, me he enganchado y me lo he ventilado en nada, pero claro, después de 2 años esperando un libro que no me dure ni 2 días, en parte dices, qué pena, tendría que haberlo dosificado un poquito más, que me hubiera durado un pelín más, que lo hubiera disfrutado entre comillas un poquito más, o no sé. Evidentemente este libro va a tener relectura en breve, además lo estoy comentando con Ocarina porque empezamos a leerlo juntas, pero yo me fui y me lo ventilé. Entonces bueno, a medida que ella va leyendo, pues yo también voy aprovechando y voy releyendo, y ya lo típico, ¿no? De marcando, etcétera, para tenerlo todo bien claro. Y ahora mismo voy a hacer un vídeo que por eso digo que va a ser también un poco sin sentido, porque no lo tengo como muy estructurado, no sé exactamente cómo lo voy a enfocar, qué es lo que os quiero decir y qué no. Es decir, tengo como muchísimas teorías, muchísimas cosas, pero tampoco quiero que sea un típico vídeo de teorías, así que simplemente me voy a quedar con la reseña, que en la parte sin spoilers os puedo decir que en general es una novela que me ha gustado mucho. Es una novela que la verdad podríamos considerar como fin de trilogía, porque sí que es cierto que tiene un broche final bastante bueno. Si bien es cierto ya no solamente porque la autora ha revelado que va a haber un 4.º libro, sí que es verdad que hay tramas de diversos personajes que quedan un poco bastante al aire, sin cerrar. Entiendo que ese 4.º libro va a estar más enfocado sobre todo para estos personajes. Este libro también tiene una peculiaridad en cuanto al resto, y es que hay muchísimos puntos de vista de diversos personajes, cosa que ya dentro de Sarah J. Maas estamos acostumbrados, pero sí que es verdad que en un mismo capítulo tenemos varios puntos de vista de personajes. He leído por ahí en reseñas que ha habido personas que esto lo has desubicado un poquito y le ha costado la
lectura. A mí la verdad es que no. Quiero decir, en todo momento sabes cuando dentro del capítulo acaba como una visión de un personaje y empieza otro, porque de hecho hay como su espacio y la verdad se entiende que algo pasa. Y creo que también nada más leer la primera línea sabemos en qué punto estamos de la historia. Quizá el primer capítulo te pierdes un poco más porque francamente igual no te acuerdas de todo lo que ha pasado en el segundo libro y tienes que refrescar según qué cosas con según qué gente. Sí, de hecho me ha pasado. Ha habido momentos que he dicho muy bien, sé quién eres, pero no sé qué ha pasado contigo porque no me interesas. Sí, pasa. Pero quitando eso, que simplemente que quizá pues tendríamos que haber hecho una relectura antes de comenzar esta tercera entrega, poco más. O sea, yo lioso en cuanto a puntos de vista de personajes no lo he encontrado. La manera de narrar a mí de hecho me ha gustado, porque cuando está como en el punto álgido con unos personajes, de repente te deja con las ganas y te narra otro. Tiene un don esta señora para mantenerte intrigada y alerta. Si bien es cierto, ha sido un libro que le he dado 4 estrellas, no le he dado las 5 estrellas como sí que le di por ejemplo al segundo libro. Que es verdad que el segundo libro no era tampoco de 5 estrellas, pero es que ese final era tan apoteósico, esas 2 últimas líneas de capítulo para mí ya fueron las 5 estrellas. Y quizá no el libro en sí es que sea malo que no se merezca las 5 estrellas, pero sí que es verdad que claro, como yo me había hecho en mi cabeza una idea, quería que el libro fuese más enfocado sobre todo a ese final de segundo y no ha sido para tanto. Ha habido hype y me ha gustado, pero yo quería más, no sé si me entendéis. Igual en la parte más adelante con spoilers os lo diré más claro. Ese es quizá el punto por el cual no le doy las 5 estrellas, me quedo solamente con 4. Es bastante subjetivo como estáis viendo, porque es simplemente que yo tenía una idea y pues no ha pasado. Pero es verdad que francamente en cuanto a la historia y el libro es una pasada, ya os lo he dicho, no me ha durado ni 24 horas, señal de que es bueno, que es interesante, que te engancha y es totalmente adictivo. Para mí esta señora sigue siendo un genio. Y ahora sí voy a pasar un poquito más a la parte de spoilers. Ya os he mencionado antes, no van a ser spoilers como tal, no os voy a decir exactamente qué es lo que pasa y os lo voy a destripar entero el libro, pero sí que es cierto que claro, os voy a decir nombre, apellidos y de quién hablo. Y voy a empezar obviamente por el punto que todos y cada uno de nosotros estábamos esperando en cuanto a esta entrega, que es cómo termina la segunda y ver qué es lo que pasa exactamente en este tercero. Este es el punto evidentemente en donde se cruza esta historia con ACOTAR. Y este es el punto por el cual no le doy yo las 5 estrellas. Me voy a explicar porque sí que es cierto que hay una cosa que me ha encantado, más fascinado y de verdad señora chapó, pero es verdad que a rasgos generales yo me esperaba muchísimo más crossover en este sentido del que ha habido. En cuanto a lo que ha habido, me ha encantado. O sea, si ya Nesta me gustaba desde el primer libro de ACOTAR, evidentemente con el suyo, con el quinto, ya me enamoró todavía más. En este es que me ha fascinado, en serio. Creo que han sido 2 protagonistas, Nesta y Bryce, que de verdad un dúo que hacen en esta tercera entrega, que es lo mejor, en serio. Bueno, lo mejor no, pero de lo mejor que hay en esta entrega. O sea, me encanta. Estas 2 señoras son unas divas. Luego también en cuanto a este tema del crossover, otro personaje que sí o sí tiene muchísima importancia y que también me gusta un poco cómo se está desarrollando y creo que es bastante importante para lo que se viene en cuanto a ACOTAR se refiere, es Adriel. De hecho, tanto Nesta como Adriel podríamos decir que son los 2 personajes de ACOTAR que más aparecen en cuanto al crossover se refiere. Sí que es cierto evidentemente que al principio de la historia pues también tenemos a Amren y a Rhysand, que es precisamente cómo termina el segundo libro, pero es verdad que su paso por la historia es como muy leve. Van dejando cotitas que seguramente sí que serán importantes para tema ACOTAR, pero en cuanto a este crossover, poco más podemos decir que aparece. No aparece ningún otro personaje, bueno, miento, sí, de cara un poco al final tenemos a Cassian por ahí, pero en cuanto a importancia, personaje y un poco desarrollo de ellos, únicamente Nesta y Adriel. Y ojo, no únicamente en algo malo, que como digo, son 2 personajazos que han tenido bastante desarrollo personal en cuanto a esta entrega de Crescent City, así que seguro que de cara a ACOTAR, a esa sexta entrega que es la que está ahora mismo escribiendo y desarrollando, pues serán personajes importantes, pero en esta de Crescent City, hasta lo que hemos leído, de verdad son de lo mejor. Ya no solo también por Nesta, que quieras que no, ya las conocíamos anteriormente, pero Adriel creo que tiene un desarrollo muy bueno en esta historia y bueno, ya me encantaba en ACOTAR, pero espero muchísimo de la siguiente entrega, la verdad que sí. Y volviendo a lo que es el crossover en sí, considero que es poco o no me dan mucho o esperaba más, porque de hecho creo que es, entre comillas, innecesario al final. Sí que es cierto que hay diversas cosas que Bryce necesita del mundo origen de los
Fae, que es Velaris, etcétera y demás. Sí que es verdad que una teoría que teníamos ya en cuanto a Kotar, la prisión, etcétera, pues se hace real, aquí confirman. Y ya digo, sí que hay ciertas cosas que necesitaba Bryce, de hecho recoge ella, pero quitando esto material, que podía haberlo hecho igual, podía haber hecho que Bryce fuese a Velaris, cogiese estas cosas y se fuese sin conocer absolutamente a nadie, es lo que me parece un poco innecesario el sí o sí crear como este fandom, este hype, etcétera, metiéndote personajes importantes, obviamente de acotar, cuando esa información es una información que Bryce ya podía haber obtenido, no directamente por ella misma, pero sí por los príncipes del infierno. O sea, resulta que todos los santos príncipes del infierno sabían esta historia, lo que ella descubre con Nesta y Ariel, pero nunca en la vida se lo han dicho porque Aidas consideraba que no era el momento oportuno. O sea, tú no consideras que Bryce está en el momento oportuno para conocer estas cosas, pero la mandas allá tú a que se cruce el multiverso, se largue a otro mundo paralelo que no tiene ni idea de lo que es, a que lo averigüe. Claro, así seguro que está en el momento oportuno. Pensándolo fríamente y un poco mal, esto es meramente marketing. Porque ¿por qué queríamos todos este libro? Pues por el final de la segunda entrega, en cuando escuchamos hola, pues yo soy Rhysand, y ya era ¡buah! Locura total. Pues mira, Rhysand no ha hecho absolutamente nada. Sí que es verdad que me ha gustado mucho el papel, las 4 líneas que ha tenido, pero no es nada porque los personajazos en cuanto a Kotar se refiere son Nesta, number one, o sea, la diosa, y Ariel. Esto no quita, como digo, que la historia narrada en esta tercera entrega sea mala, que no me haya gustado el libro, pero este es el motivo por el cual no le doy 5 estrellas, porque como que no me ha saciado todo lo que yo esperaba y todas como las expectativas que yo tenía puesta a esta entrega. Quitando esto, como digo, la historia de verdad es un 10. Sarah J. Maas me flipa cada día más la capacidad que tiene para hilar absolutamente todo, ya no solamente toda la historia en cuanto a Crescent City se refiere, sino también tener como esa capacidad para ir uniendo mundos, sagas y poniéndonos detalles de cada una de ellas. Es cierto, debo decir que hasta la fecha el tema de Trono de Cristal no es tan importante, obviamente hay pinceladas, hay algún que otro tirito, algún que otro poder de según qué personaje que dices, uy, mira, qué casualidad, cómo se parece a fulanito de tal. Sí, pero es verdad que no es tan exagerado como acotar. Ahondando un poquito más en cuanto a la trama, evidentemente toda la historia que se nos revela gracias a Silene, la hija de Teia, Elena, todo lo demás, pues me parece una locura. Todo lo que es el origen en el mundo de Acotar, luego Midgard, el papel que tienen los Asteris en todo ello, la verdad es que me parece muy interesante. Y luego también lo que me ha encantado y lo que realmente me ha dado a mí toda la vida y lo que me tenía enganchada y deseosa por leer es Lydia y Rune. Ya me encantaron en la segunda parte y evidentemente, como digo, en esta tercera es que los esperaba con ansias. Lydia me parece un personajazo, si no el personaje de esta tercera entrega de Crescent City. Tiene una historia muy desgarradora de fondo y creo que es el personaje que también te puede ver lo que es la fortaleza en uno mismo. Es un personaje que ha tenido que dar todo de sí para poder seguir adelante por su lucha, por su causa, por las razones también que descubrimos en este libro, que debo decir no me lo esperaba en absoluto, la verdad. Y es un personaje que después de haber leído esta entrega equiparo mucho y comparo mucho con el propio Rhysand. Me recuerda muy mucho a su personaje, a su carácter, a cómo fue él en Bajo la Montaña. Pues es un poco la misma historia, pero en cuanto a ella, y de verdad, increíble Lydia. Y en cuanto a su romance con Rune, pues evidentemente lo he adorado. He sufrido, porque he sufrido muchísimo, sobre todo al inicio, cosa que también es muy razonable. Me gusta muchísimo también cómo la autora ha llevado este proceso, este romance en sí, porque obviamente Rune partimos de una base que él se lleva una sorpresa inmensa, no sabe qué pensar de ella por todo lo que ella ha hecho anteriormente y es lógico que piense lo peor y más de Lydia. Entonces me encanta cómo se ha desarrollado toda la relación entre ellos, pero evidentemente también he sufrido muchísimo, he llorado muchísimo, me he emocionado muchísimo. Creo recordar que un capítulo que me encantó de ellos es el 88, creo que es ese, y de verdad para mí es una de las mejores parejas que ha creado Sarah J. Maas en general, ya no solo en Crescent City, y la verdad es que he echado más en falta escenas de ellos. Todo lo que ha habido me ha encantado, pero si hubiera habido más creo que me hubiera gustado muchísimo más. Debo decir también que mi edición de Kindle tenía como capítulo extra precisamente el de Lydia y Rune, y ahí sí que es verdad que ya me he terminado de enamorar. En cuanto a Ethan y Tarion, debo decir que son los dos personajes que menos me importaban de toda la santa historia. Es verdad que cada vez que veía que era su punto de vista yo decía, qué pesados. No me han gustado, o sea, no me han gustado. Sí que es cierto que Ethan al final, sobre todo de la obra, tiene como un desarrollo y un despertar que me ha gustado mucho, me ha sorprendido, no me lo esperaba tampoco en cuanto para ese personaje, pero es cierto
cierto que a lo largo de toda la trama ha pasado muy desapercibido. Tiene evidentemente determinados puntos, como con Sigrid, etcétera, que dices wow, pero no me interesaba, sobre todo al principio de la obra, no me interesaba leer absolutamente nada de leer. Y en cuanto a Tarion, me ha pasado lo mismo prácticamente en toda la obra. Sí que es cierto que a mitad de la historia aparece por ahí también Satya y todo el tema de su relación y la trama con él pues está interesante, pero francamente no es mi personaje favorito. Entonces en estos dos puntos de vista es verdad que ahí la historia me bajaba el ritmo, era de venga, venga, rápido, vamos a leer lo que no me interesa, me interesa mucho más el resto de personajes. Aunque creo y preveo que precisamente la cuarta entrega va a ir muy relacionada con ellos, sobre todo con Tarion, porque el capítulo o la última visión que tenemos de él en esta tercera entrega queda bastante abierto saludando a la dragona y entonces bueno, creo que por ahí también tiene que haber un desarrollo. En cuanto a Ethan, como digo, también tiene que desarrollar bastante su historia porque se ha quedado como en un punto álgido con un poder de repente que para nada no lo hubiéramos imaginado, aparte también de que despierta en él como una magia en cuanto a la nieve se refiere, que aquí por ejemplo podemos ver que es, creo yo, un guiño bastante a Trono de Cristal. Cositas que también me han sorprendido es el origen de Hunt. Sí que es cierto que me imaginaba que tendría algo que ver con los príncipes del infierno, pero evidentemente no me imaginaba esto. Creo por otro lado que también le falta un poquito de desarrollo, sí que es cierto que te lo explican los motivos, cómo fue, etcétera, pero creo que hace falta más información, o al menos a mí me gustaría tener un poquito más de información al respecto en la siguiente entrega. Y lo que sí que me pareció un poco light fue el tema Rey del Otoño, el padre de Bryce y de Rune. No sé, yo lo hubiera hecho un poquito más épico y no, me pareció como muy descafeinado en ese sentido. Final de libro, la verdad es que me ha gustado mucho, me ha tenido en tensión, he llorado porque de hecho de cara al final sobre todo hay como esas frases emotivas que de verdad te llegan. Y sí que es cierto que claro, una vez que lo has leído y estás equiparándote con otras escenas como puede ser el final del primer libro de ACOTAR o el de ACOWAR, el tercero de la saga de ACOTAR, pues dices, hombre, no es lo mismo porque no es lo mismo, pero casi. Persona que piensas que se ha muerto pero luego no se ha muerto y revive, pues digamos que tiene esta estructura. No por ello no me ha gustado, la verdad es que me ha encantado y de hecho ha sido una cosa que he caído a posteriori. Una vez que me he leído el libro he dicho, anda, pues es verdad, pero en ese momento yo estaba totalmente dentro de la historia, estaba sufriendo con cada uno de los personajes. Sí que es cierto que sabiendo cómo es Sarah J. Maas no me imaginaba que iba a acabar mal, pero oye, he sufrido y he pensado que quizá sí que pasaba. En este punto, respecto a los príncipes del infierno, esperaba un poquito más porque es verdad que no sé, la batalla final etcétera con ellos me la esperaba más épica, pero bueno, es como he mencionado antes, creo que todo el tema del crossover etcétera pues podía haber acabado antes si ellos, Aida sobre todo, o Yeshiva incluso, le hubiera explicado un poco de qué iba la cosa a Bryce y no hubiera tenido la mujer que irse a cruzar mundos paralelos para conocer parte de la historia que ya ellos conocían. Pero bueno, entiendo también que pues es lo interesante de la historia. En general, concluyendo ya, sí que es cierto que me parece una muy buena historia, me parece un muy buen cierre en cuanto a Crescent City se refiere, porque considero que sí que hay muchas cosas que finalizan, pero bueno, ya sabemos que la autora está ahí planeando un cuarto libro, pero no sé si será pues con todos los personajes como tal, desde el punto de vista también de Bryce, etcétera, o ya únicamente centrándose en aquellas pequeñas cosillas que ha dejado más o menos abiertas todavía. No lo sé, evidentemente todo el libro que esta autora publique yo me lo voy a leer, y de Lydia y Rune espero más cosas. Es decir, ya que me vas a sacar un cuarto libro, que me vas a contar historias que a priori no me interesan mucho, como puede ser Ethan y Tarion, por favor, Lydia y Rune me los pones ya como muy protagonistas, porque si bien es cierto que Bryce y Hunt también me gustan, mis personajes o mi pareja en cuanto a Crescent City es Lydia y Rune desde el segundo libro. De hecho es que Rune a mí personalmente me gusta mucho más como personaje que Hunt. Y nada más, hasta aquí llega este vídeo, que seguro me ha quedado larguísimo porque es un vídeo en el que he venido un poco a desahogarme, a comentar un poco en general qué es lo que más me ha gustado, qué no, pero intentando no recaer en muchísimos spoilers. Evidentemente hay cosas que sí o sí tengo que comentar, pero entiendo que tampoco he dicho nada como muy grave o demasiado spoiler en cuanto a cómo sucede toda la historia, toda la trama en sí. O al menos esa ha sido mi intención. Sabréis si acaba bien o acaba mal, porque eso sí que lo he mencionado genérico. Si sois lectores de Sarah J. Maas ya sabéis que por norma general todo acaba bien siempre. Se sufre,
pero se acaba bien. Así que Sarah J. Maas, solamente te puedo decir que la verdad es una muy buena historia, un muy buen libro, me ha encantado. Espero y deseo la sexta entrega de ACOTAR con todas mis fuerzas. Por suerte, como ya he mencionado antes, sabemos que está dedicándose a ella, así que por favor, solo espero que de cara a eso, ¿no? Finales de este año o principios del año que viene, si es que quiere dejar como un año, en plan 2024 que sea Crescent City, pues 2025 que sea ACOTAR, pero por favor, anúnciame ya cuándo me lo vas a publicar. Como ya bien sabéis, ahora os toca a vosotros y es que espero todos vuestros comentarios, todas vuestras opiniones acerca de este vídeo, si os ha medio gustado, si habéis leído esta entrega, qué os ha parecido. Por favor, comentarme, ya no solo aquí en comentarios en YouTube, por Instagram, por cualquier otra red social en donde me encontréis, comentarme qué os ha parecido, si la habéis leído, si no, si os llama, si no, qué os ha gustado, qué no, porque de verdad yo estoy con el modo fangirl, que estoy aquí con ganas de hablar, de fangilear, como digo, y no lo puedo hacer porque obviamente hasta la fecha solo está en inglés. En español todavía faltan unas semanitas, así que no será hasta entonces cuando realmente pues ya empiece a cotillear y a comentar con más gente la lectura. Como siempre digo, también os podéis suscribir a mi canal de YouTube para saber cuando subo o no un nuevo vídeo, y sobre todo darle a la campanita porque me parece que últimamente mis vídeos pasan sin pena ni gloria por YouTube. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!